Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Soy el de Leonardo. Hablaremos de Rosa, una película guatemalteca coproducida con México que nos cuenta la historia de un hombre que retorna de Estados Unidos a su ciudad natal en Guatemala y lo hace con la vergüenza y la pena de sentirse frustrado, decepcionado, de sentirse un fracasado, un absoluto perdedor. Esto después de haber alcanzado pues estabilidad y felicidad en la tierra de los sueños, como lo es Estados Unidos, y tener que chocar contra una cultura que ha cambiado, ¿no? Con base en la ausencia que él tuvo, entonces también se siente desarraigado de sus propias raíces. Y esto lo lleva a perpetuar un silencio impuesto por sí mismo, pues por la vergüenza como motivo, ¿no? Él se castiga con ese silencio, un silencio que incluso puede ser violento hacia su propia entraña. Pero ¿por dónde entrarle a la película? Vamos por partes. Esta película dirigida por Andrés Rodríguez enfatiza principalmente el silencio en su personaje. Es un hombre al que vamos a escuchar casi nada en toda la película porque realmente se castiga de esa forma por este sentimiento que tiene de sentirse un fracasado y de sentirse un frustrado y porque tampoco comprende ni entiende del todo ya la dinámica tanto familiar como la dinámica social y cultural que envuelve a su ciudad natal y que envuelve a los pobladores de esa ciudad de la cual de la cual algún día se fue para poder ir a Estados Unidos, o un país al que llega y logra construir paso a paso una vida armónica y muy estable que tiene que dejar atrás y que tiene que dejar en el pasado. Y este pasado va a chocar con su presente, un presente que hasta le estorba, le incomoda y lo estamos viendo constantemente. Y es por una razón, y es una razón que choca, que choca en los pensamientos y en la conducta de una persona migrante. Y esto tiene que ver con que cuando está en un país ajeno extraña el suyo y cuando va al suyo, ya sea que regrese o esté de vacaciones, está extrañando el país donde está habitando. Es una confusión y es una mezcla de emociones que a este tipo de personas los van conduciendo hacia el desarraigo y esto es lo que él empieza a sufrir precisamente en el retorno a Guatemala. Y el director Andrés Rodríguez dice, pues yo lo quiero matizar con el silencio. El silencio nos está diciendo mucho porque el silencio es la vergüenza, el silencio es pena, el silencio es no tener ni siquiera palabras para recriminarte y por el otro lado es la contención de un carácter posiblemente violento o agresivo, ¿no? Nosotros como mexicanos estamos habituados principalmente a ese ruido, a tener un altavoz en nuestra garganta para manifestar todo aquello que nos está molestando o enojando, somos muy impulsivos, estamos a ver, tú qué me ves, que no sé qué, así somos, pero ¿qué pasa con este caso con algunos guatemaltecos migrantes? Tal como ocurre con este personaje, prefieren callar, porque de plano es una manera también de contenerse, no solamente de ocultar la vergüenza. Entonces, el silencio lo vamos a ver a lo largo de la película. Puede ser muy incómodo, puede ser muy desesperante, demasiado desesperante, pero por ahí va precisamente la intención del director, ¿no? Esa desesperación que se puede causar en el espectador de alguna manera tiene un interés de incomodar. Y eso también nos lleva a valorar otro aspecto de la película que tiene que ver con el sonido y algo más. Rosa es una coproducción con México. El cine guatemalteco vive un muy buen momento en la actualidad. Si usted no está familiarizado con él, bueno, acérquese, vea, busque, por ejemplo, títulos como La Llorona de Jairo Bustamante o Jairo Bustamante, y que estas coproducciones o estas producciones guatemaltecas también le están dando cabida a talento nacional, a talento mexicano en distintas áreas, ya sea técnicas o artísticas. Por ejemplo, en La Llorona de Bustamante, Pascual Reyes, vocalista y líder de San Pascualito Rey, se encargó de hacer el score, incluso fue reconocido por ese score. Y aquí en Rosa, el sonido está hecho por Liliana Villaseñor, una chica, una mexicana, una sonidista mexicana que recién precisamente ganó el Ariel en la edición de este 2024, y ella se encarga de construir precisamente toda esta atmósfera y todo este ambiente sonoro alrededor del silencio del protagonista, y cosa que no es fácil, no es sencillo. ¿Y qué es lo que apuestan precisamente el director Andrés Rodríguez y Liliana Villaseñor? Registrar esos sonidos, ya sea graves o agudos,
de los pequeños entornos, como puede ser la vivienda, como también de esos sonidos que hay y existen en las calles de la ciudad de Guatemala donde él regresa. Lo van registrando, entonces vamos a escuchar cómo pasa un camión afuera de la casa, cómo es que se coloca el plato sobre la mesa cuando va a comer, cómo se escuchan los pasos de él en la calle, cómo se escuchan cuando están en el interior. Todo tiene un porqué, y ese porqué es precisamente el desarraigo, el sentirse un ente extraño, ajeno, tanto a su ciudad como a su propia familia, incluso con él mismo, porque está luchando por saber si se reinventa, si no se reinventa, si va a hacer algo. Entonces, entre el silencio que él mismo se impone, estamos también valorando el sonido. Y aquí el sonido juega un papel fundamental. Y ese sonido corre a cargo de Liliana Villaseñor, sonidista mexicana que ejemplifica cómo las coproducciones con otras naciones, en este caso con Guatemala, es una oportunidad y una posibilidad también no solamente laboral, sino creativa y de explorar evoluciones técnicas en talentos de nosotros, ¿no? La fotografía de Michelle Rosales. Michelle Rosales es una cinefotógrafa guatemalteca que ha hecho principalmente su carrera en México. Les digo que esta retroalimentación en las coproducciones contribuye y suma mucho al área creativa. Bueno, su fotografía, vamos a ver que hay planos fijos, son planos abiertos y con cámara fija. Evita estos movimientos de cámara, ya sea en plano secuencia, ya sea en dollies, ya sea en zoom in, zoom out o en travelings, los evita, apuesta por una cámara fija. ¿Y qué logra precisamente con este efecto de dejar fija la cámara? Pues el hecho de que contemplemos el espacio como a lo mejor lo está sintiendo precisamente el protagonista. Estamos viendo además también cómo es esta Guatemala que está lejos de la capital, cómo es esta Guatemala del interior, que también vive y donde se desarrollan otras historias que quieren tomar distancia o se alejan de una herida y un dolor nacional como ha sido el genocidio precisamente en este país, que sí se ha tratado, que sí lo han llevado a la pantalla grande. La Llorona de hecho se enfoca por ahí. Entonces dicen, bueno, sí, existe, esa es parte de nuestra historia, de nuestro pasado, pero también está esta otra. Por un lado la migración y por el otro lado el retorno de esos migrantes guatemaltecos y la vida social y la vida cotidiana en el interior de Guatemala. ¿Y qué es lo que hace la cámara? Bueno, dice, pues les voy a mostrar también con estos planos fijos cómo es el desarrollo de la vida en estos lugares, en estos espacios, desde la convivencia familiar, en este caso de un migrante que viene avergonzado, cómo es la conducta de este muchacho cuando sale a la calle, cómo es la vida en la calle, cómo es la vida en una cantina o en un bar, qué pasa también con la vida religiosa, en este caso con algunos credos que se están que están creciendo precisamente en esta ciudad. Entonces la cámara también juega esa intención de quietud, así es, ese es el concepto de quietud que empata precisamente con el silencio que vive el protagonista. Entonces hay ahí un trabajo bien pensado, bien diseñado por parte de Andrés Rodríguez y de su equipo de trabajo. Rosa, una coproducción México-Guatemala que ya llegó a la Cineteca Nacional de las Artes, que probablemente a usted le parezca una narrativa lenta, que es aburrida, que no le está contando nada. Bueno, evitemos ya ese prejuicio y entreguémonos al propio timing, al propio diseño de la película misma, lo que nos está contando esa historia, porque aquí les digo, la quietud, la calma, el silencio y los sonidos forman parte de la narrativa de lo que está padeciendo el protagonista.